Pentecostés. Y dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. ¿Qué es Pentecostés, hermanos? Pentecostés era la fiesta, una de las fiestas más grandes, era la segunda fiesta después de la Pascua. El pan sin levadura, ¿se recuerdan ustedes en Éxodo cuando los hijos de Israel salieron de Egipto? Y el Señor les dijo, cocinen un pan sin levadura y el cabrito y todo eso, hicieron esa fiesta. Entonces era para recordar, pero el Pentecostés era para dar gracias a Dios por la gran cosecha de ese año. Eran 50 días después de la Pascua. Y era para decirle a todos en Israel, hay que venir a adorar a Dios a Jerusalén. Hay que venir a dar gracias. Imagínese usted algo bien importante. Todos los discípulos reunidos en un mismo lugar. Ya Jesús hace unos días había ascendido, pero el Señor les dice, esperen, esperen. ¿Esperar qué? Esperar la llegada del Espíritu. Porque Cristo les había prometido en Juan 14, 16, y de esta manera dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Entonces todos los discípulos están reunidos, los 12 discípulos, más otras personas que eran en total 120 esperando en ese lugar. Unos dicen que era el aposento alto, otras versiones dicen que estaban en una casa, no dice específicamente, pero sí dice el lugar, que estaban en Jerusalén esperando. Todos juntos. Y de repente, hermanos, versículo 2 dice de esta manera, y de repente vino del cielo un ruido, como la ráfaga de un viento impetuoso que llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Cristo ascendió, ellos esperaban y de repente, no lo podemos imaginar, imagínense ustedes que todo este templo empiece a temblar y estas ventanas se abran así como están ahorita y empiecen a que repartiéndose se posaron cada uno de ellos. Vemos el cumplimiento, hermanos, de la promesa de Jesús que enviaría el Consolador. Y ahora el Consolador ha llegado y ha reposado sobre cada uno de ellos. Y vamos a detenernos ahí. El Espíritu Santo, hermanos, es una persona. Es la persona que nos capacita. Es la persona que nos da entendimiento. Y es la persona que nos guía a Jesucristo para honrar a Dios Padre. Hay personas, hermanos, que piensan que correr esta carrera la pueden correr por sus propias fuerzas. El Espíritu Santo está como nuestro personal ayudador. Yo le pertenezco, Él me pertenece, yo soy de Él, Él es mío, su gozo, su paz, Él mora en mí. Y por lo tanto, hermano, la palabra nos dice que nunca nos dejará, ni nos abandonará. Es nuestro consolador. Hermanos, en el Nuevo Testamento, a ningún cristiano se le pide hablar en lenguas. Se le pide ser lleno del Espíritu Santo. Y es algo que tenemos que tener en mente, hermanos. Vemos la promesa cumplida de Jesucristo. Lo que se habló allá en Joel 2:28. Vemos cómo el pueblo se admiraba, cómo estaban todos sorprendidos.
ahora se ha cumplido esta promesa. ¿Cuál es, hermanos? Pedro la narra y dice en el versículo 17 del capítulo 2, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre sus hijos, sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Aquí está, hermanos, la promesa cumplida. ¿Y qué dijo Jesús allá en el 1:8? Y recibirán poder, dice, cuando venga el Espíritu sobre ustedes. Y me serán testigos sobre Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra, hermanos. Vemos cómo el Señor le va dando forma a todas sus promesas. Versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Un momento. ¿Cómo que el Espíritu Santo les dio la habilidad de hablar en otras lenguas, hermanos? Cuando habla de lenguas, en la Biblia, hermanos, habla de idiomas entendibles, de idiomas que usted y yo podemos entender. No habla de balbuceos. ¿Qué significa eso? Que tiene una traducción, se puede entender. No habla, hermanos, de místico, de personas que muchas veces en lugares se ponen a hablar cosas que ni Google Translator no los puede definir. ¿Por qué? Porque eso es erróneo, hermanos. Eso no es el fruto del Espíritu. Ese es el fruto de la carne para llamar la atención. Supongamos que el Espíritu Santo volviera a hacer esa hazaña hoy en día. Y aquí encontramos a chinos, rusos y personas que hablamos español. Todos entenderíamos el Evangelio en nuestro propio idioma. Eso fue lo que realmente sucedió, hermanos. No sucedió que hablaron que arribaba, richabá, no. Se entendía. Se les predicaba a Cristo resucitado. Se les predicaba las buenas nuevas. Pero hermanos, la Biblia nos llama a tener el gozo del Espíritu Santo. Usted tiene que darle gracias a Dios, hermanos. Porque el Espíritu Santo, hermanos, en los momentos más difíciles nos ayuda, nos conforta, pero también nos capacita para crecer. Cuando un cristiano, según Efesios 1:13, hermanos, escucha las buenas nuevas, no solamente escucha las buenas nuevas, hermanos, es un muerto caminante que Dios lo hace escuchar, viene a vida. Y habiendo escuchado, el Espíritu Santo lo sella como propiedad de Dios. Esa persona, hermanos, no se queda chiquita. Lo hace crecer primeramente en conocimiento de Cristo. Lo hace conocer en temor, sabiduría, reverencia, santidad. Lo hace ver la belleza que es Cristo. No solo lo lee por encima, Jesús, el Hijo de Dios que nació de una virgen. No, hermano, lo hace crecer, lo hace conocer como su personalidad. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué vino? ¿Cuál fue el propósito de la redención? ¿Qué es lo que Dios había hablado en el Antiguo Testamento? Y esto no es sabiduría humana, hermanos, es sabiduría de Dios. Pedro nos dice, hermanos, en primera de Pedro 2:2, dice que deseemos tomar la lechita como niños recién nacidos. Yo no le tengo que decir a mi bebé que tiene hambre. Él tiene hambre. Él come. Quiere crecer. Así es un nuevo cristiano. Cuando el Espíritu Santo reposa sobre él, hermanos, una vez y por todas. No necesita un nuevo bautismo. Y no necesita hablar en lenguas. ¿Para qué? Entendamos, hermanos,
que esto fue una transición, la promesa cumplida de Dios en el Nuevo Testamento, de lo que antes habló a los profetas. Lo acabamos de leer en Hechos 2:17, pero lo narró allá en Joel 2:28. Y por eso es importante, hermanos, que leamos el Antiguo Testamento para poder entender la función del Espíritu Santo hoy en día. Y algo muy importante, hermanos, que también el Espíritu Santo, hermanos, nos da esa capacidad para entender las Escrituras, para crecer en la oración, para que nosotros, hermanos, podamos seguir de cerca a Cristo. Hay algo muy importante, tener siempre en mente su presencia, que Él está con nosotros, camina con nosotros. Hay personas que dicen, hermanos, es que yo no siento. No se trata de sentir. Si usted lo siente o no lo siente, y si usted es un nacido de nuevo, el Espíritu está dentro de usted. Esto no se trata de emociones, hermanos. Se trata de una relación continua y viva. Porque si intentamos a vivir nuestra vida a nuestro modo, a nuestro cómo acomodarnos, como nosotros queremos, hermanos, es imposible correr esta carrera de la fe, porque nuestras obras estarían muertas. Recuerde que la carne de nada aprovecha. Es el Espíritu que nos da vida. Es el Espíritu donde correrán ríos de agua viva. Cuando Cristo estaba hablando con la mujer le decía, no, es que nuestros padres nos enseñaron que aquí fue en el pozo de Jacob, pero los judíos que decían que adorar en Jerusalén. Pero Jesús le dijo, hey, llegará el día, Juan 4, donde vendrán los verdaderos adoradores y me adorarán en verdad y en espíritu. He ahí el punto, hermanos, en espíritu, en espíritu. Versículo 5. Ahora nos muestra, hermanos, si vamos más a fondo de lo que el Señor nos estaba hablando. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Ya vimos la promesa, hermanos, que llegó el Espíritu, llenó a los cristianos, los hizo nacer de nuevo. Ahora vemos cómo la unidad, hermanos, del Espíritu en la diversidad. ¿Quién podría orquestar esto, hermanos, si no es Dios? Se reúnen todas las naciones en un mismo lugar. Se reúnen todas personas de diferentes lenguas, diferente cultura, para una sola cosa: darle gracias a Dios por la cosecha. Era el momento indicado para que el evangelio hiciera el boom, se expandiera. Y estaban desconcertados ellos. Y este segundo punto, hermanos, es bueno preguntarse, ¿por qué ellos escuchaban? Estaban asombrados. Pero como hablamos en un momento, hermanos, no todos pueden escuchar el evangelio. Pueden oír, pero no todos pueden escuchar. No todos pueden responder. Cuando se refiere a todos, hermanos, se refiere a todos los elegidos de Dios. ¿Y qué dice Romanos 8:29? Que los que de antemano Él eligió allá en la eternidad, Él los justificó. Y a los que justificó los predestinó
Y habla aún, hermanos, en el versículo 30 dice que lo glorificó. Está hablando allá en la eternidad, cuando estemos adorando al Cordero, hermanos, día y noche, y diremos, santo, 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 y nos iremos a aquellos millares de ángeles, a los santos que han estado antes de nosotros adorando al Cordero. Apunta a Cristo, hermano. El Espíritu glorifica a Cristo. Y solo los elegidos pueden escucharlo, pueden verlo, pueden ver la belleza de Cristo. Y habían hombres piadosos de todas las naciones, hermanos. Así que Cristo tiene sus elegidos de todas las naciones, de todas las lenguas, pero algo en común. ¿Sabe qué nos une? Y este es el segundo punto, la unidad en el Espíritu. Eso es el Espíritu, hermano. Nos une el Espíritu Santo. Aquí en esta iglesia tenemos hermanos chinos, tenemos hermanos de Karen, tenemos hermanos anglos y nosotros de México, Guatemala, Honduras, Colombia, Puerto Rico, Venezuela. Pero tenemos algo en común, hermanos, el Espíritu Santo. Así que si usted ha nacido de nuevo, dele gracias a Dios por el Espíritu Santo. Gócese en el Espíritu Santo, hermano. Y recuerde que Él nos ha unido a Cristo, nos ha adoptado a Cristo y somos uno como su pueblo. Y eso es algo, hermanos, que debemos dar gracias a Dios. Y mire lo que dice respecto a eso, siguiendo. Y estaban asombrados y se maravillaban, versículo 7. Y estaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? No lo podían entender, hermanos, porque este es el poder del Espíritu Santo. En ese momento, hermanos, como dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Ese es el milagro, hermano. El milagro de que un pecador se arrepienta, de que un pecador venga a Cristo. No hay poder humano que pueda hacer cambiar a un hombre o a una mujer. Solamente el Espíritu Santo, hermanos. Y otra vez se menciona, lo oímos hablar en nuestra lengua y en la que hemos nacido. Usted está viendo que no estaba hablando de lenguas desconocidas, estaba hablando de lenguas conocidas en ese tiempo. Así que cuando la Biblia habla, hermanos, de hablar en lenguas, habla de idiomas. No habla de una lengua desconocida. Aunque allá afuera nos quieran vender el aparato de que se habla lenguas angelicales, no. Pablo hace una epírbole, una referencia. Es que si se hablaran lenguas angelicales, pero si no tiene amor, 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, ¿de qué serviría? No está diciendo que los ángeles hablan en lengua angelical, hermano. Es una referencia, es algo decir. Pero hay personas que han malinterpretado en esto. No, hermanos. Denle gracias a Dios estar en el Espíritu, porque el Espíritu nos da vida, el Espíritu nos da luz y el Espíritu nos guía a Cristo, hermanos, nos guía a Jesús. Porque viéndolo en nosotros, hermanos, en términos humanos hablo, cuando me veo a mí mismo,
veo desesperación, veo ansiedad, veo muerte, pecado, angustia, dolor, deseos contrarios a Dios, negativos. Y el Espíritu Santo nos muestra esas cosas, hermanos, para que nosotros caminemos en humildad y no nos agarremos de ninguna obra. Porque eso es lo que somos nosotros. Somos unos pecaminosos, arrogantes, que nos rebelamos contra Dios todos los días. Pecamos contra ese Dios santo. Pecamos contra Dios, hermanos. Y no nos podemos agarrar de nuestras obras. Porque aún la mejor obra que usted tenga está manchada por el pecado. Eso somos nosotros. Pero contrario a Cristo. Todo cristiano, hermano, es especial, pero a los ojos de Cristo. No hay nosotros. No hay nosotros. Por eso es que Dios ha dado esto en estos vasos de barro, para que la gloria no repose en nosotros, sino en Cristo Jesús. A Él sea la gloria. El Espíritu Santo es poderoso. El Espíritu Santo es precioso. El Espíritu Santo nos da vida, nos anima, nos alienta, quita toda angustia, toda desesperación, pone paz, mansedumbre, templanza, tiene dominio propio. Eso es la obra del Espíritu Santo. Gálatas 5, 21, 22, hermanos. Y dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. Y vemos, hermanos, repetidamente lo que el Señor quiere cada día de nosotros. Y Pablo le habla a un preso, anima a la iglesia. Efesios capítulo 4 dice de esta manera: yo pues, prisionero en el Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Eso, hermano, debe darle gracias a Dios. Porque aún en la diversidad de las naciones hay algo que nos une con aquellos hermanos que están al otro lado del mundo, aquellos que están en las misiones. Aún en esta ciudad, hermanos, aunque usted no los conozca, son nuestros hermanos. Si han puesto su fe en el Hijo de Dios, si han creído en la obra verdadera de su Hijo Jesucristo, y no se han apoyado ni se han agarrado en sus propias obras, son sus hermanos. Así que usted les puede llamar hermanos. Y es algo, hermanos, que esto es una comunidad. La iglesia es la comunidad, no perfecta, porque somos pecadores y vamos a pecar los unos con los otros, vamos a ofendernos muchas veces. Pero debe existir esa unidad, el espíritu, el amor, la paz. Siguiendo, hermanos, mire lo que dice el versículo 9 en adelante. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y de Asia, Frigia, de Panfilia y de Egipto, y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas
las maravillas de Dios. Todos estos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Era una pregunta, ¿verdad? Válida. Ellos no lo entendían. Era por primera vez que el Espíritu Santo venía sobre cada creyente. Era válido decir: hey, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Yo no entiendo. Vemos, hermanos, tercer punto, la obra transformadora del Espíritu Santo. Si usted tiene tiempo, hermanos, yo le aconsejo leer todo el libro. Vemos a Pedro aquí consiguiente, que unas semanas antes, días antes, había negado al Señor Jesucristo. Lo negó una, no dos, 3 veces. Lloraba amargamente. Pero vemos ahora a Pedro hablarle a una multitud. El Espíritu Santo le dio valor, le dio autoridad para predicar. Y dice que en la primera predicación, más de 3,000 almas vinieron al Señor. Usted ve la obra transformadora de un discípulo que negó al Señor Jesús, ahora un discípulo con coraje, valentía de predicar las buenas nuevas, y no importaba si lo mataban o vivía, pero él tenía la valentía del Espíritu Santo. Aquí mismo, en el versículo del capítulo 2, versículo 37, dice que narra esto. Al oír esto, conmovidos profundamente, le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, por tantos como el Señor nuestro Dios llame. Sencillo, hermanos. Esta es la obra transformadora que el Señor, a través de su Espíritu, le da a cada creyente. Así que yo le pregunto hoy a usted, como pregunta de aplicación, y lo hago a mí mismo. Es una pregunta retórica para todos, hermanos. ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Nos estamos llenando del Espíritu Santo? Y vuelvo y lo repito, la Biblia no nos pide que hablemos en lenguas, hermanos, pero sí la Biblia pide que seamos llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice: hermanos, dice que no seamos llenos de vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque el vino se llena un momento y hay disolución, pero el Espíritu Santo, hermano, nos llena y reposa sobre nosotros, porque Él mora en nosotros, está vivo en nosotros. Así que esa es la pregunta. ¿De qué estamos llenos, hermanos? Si estamos llenos de preocupaciones, estamos llenos de incertidumbre de lo que pasará allá en el 2030 o lo que sea, hermanos, o si no estamos teniendo paz, estamos teniendo llenos de conflictos, problemas, situaciones. Traigamos todas esas cosas, hermano, y pongámonos en las manos del Señor. No tenga miedo. Pídale esa valentía, esa paz, esa llenura al Espíritu Santo, hermano, y Él se la dará, porque está ahí para nosotros como consolador. Ya Jesús lo prometió, que Él se iba, pero que no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría el Espíritu Santo para consolarnos, para guiarnos y ayudarnos. Y recuerde, eso nos une a la iglesia, hermano, universal, a la iglesia global. No podían entender ellos. Se preguntaban a sí mismos: ¿qué les pasó a estos? Oye, pero si yo conozco a estos,
Estos son galileos. Estas personas ni hablar pueden. Pero les entendían. Era una experiencia, hermanos, que ellos nunca habían visto. Pero solo aquellos que Dios les permitió responder a esa llenura pudieron ver y apreciar a Cristo. Pudieron arrepentirse. Fueron 3,000 almas las que ganó Pedro en ese momento para que vinieran en fe, en amor y en temor al Señor. Y eso solo lo hace, hermano, la obra del Espíritu Santo. No es alguien que levanta la mano y dice yo creo y hace una oración y se va y no lo volvemos a ver. No, hermano. Es alguien que en verdad cae en buena tierra la semilla y da fruto. Vemos su fruto, permanece, prevalece, porque eso lo hace el Espíritu. Nos hace perseverar, nos hace prevalecer aún en la prueba más difícil. No corremos, nos quedamos. Último versículo, y dice, pero otros se burlaban y decían, están borrachos. No, hermanos, los que en verdad estaban borrachos eran ellos. Borrachos en la corriente de esta vida, en la filosofía de sus pensamientos, en su religión. Recuerde, los hombres que estaban ahí eran hombres religiosos que acudieron a Jerusalén, ¿a qué? A darle gracias a Dios. Eran personas que presumían conocer a Dios. Su religión era más importante. ¿Y quiénes estaban ahí? Los saduceos, fariseos, los prosélitos, aquellos que eran convertidos al judaísmo. Personas que no eran nacidas en Israel, pero les gustaba el judaísmo. Alguien los entrenaba, alguien los llevaba y los podía poner en la fe de los judíos. Eran personas, hermanos, religiosas, hablando mente. Pero ellos los que estaban borrachos en su propia religión. Ellos eran los que estaban borrachos en su propio entendimiento. Ellos eran los que estaban borrachos en su propia vida, tomando más en cuenta sus propias obras que tomando a Dios. Queriendo agradar a Dios en su propia vida y rechazando al Salvador, a Cristo. Pero hermanos, pero los que estamos aquí y el Señor nos dio la oportunidad de escuchar las buenas nuevas y nacer de nuevo, dele gracias a Dios por eso. Porque solo el Espíritu Santo no nos abandonará. Y seremos probados, hermanos, en nuestra fe. ¿Para qué? Para parecernos más a aquel que dio su vida por nosotros, que entregó su vida por nosotros, sin que nosotros lo mereciéramos, hermanos. Hoy, en este día, démosle gracias, hermanos, a Dios por el gozo del Espíritu Santo. El gozo de pelear esta buena batalla hasta el fin. Porque recuerde lo que dice Jesucristo. El que persevere hasta el fin, ese verdaderamente será salvo. Así que, hermanos, si estamos peleando esta batalla con nuestras propias fuerzas, vamos a caer. Pero si dejamos que el Espíritu Santo nos llene, nos capacite y nos guíe, vamos a perseverar. Así que dele gracias a Dios hoy y pídale, hermanos, si usted no está siendo lleno del Espíritu Santo,
Si la incertidumbre de la vida nos está ahogando, hoy, hermanos, es el momento de pedirle al Señor que nos llene del Espíritu Santo, que nos llene de su gozo, que nos llene de su paz, para conocer más a su Hijo amado y honrar y darle gloria a Dios Padre por la redención y la salvación. Y recuerden, el Espíritu Santo, hermanos, ya mora, ya vive en nosotros y Él nos da ese gozo.